desgraciadamente este mundo nos está robando la mente de la gente cristiana, ¿verdad? Y si no contrarrestamos eso a través de buena enseñanza, qué bueno que todos los días pudiéramos predicar y enseñar la palabra de Dios, pero la verdad es que no se puede. Yo he mencionado en algunos mensajes que un hermano ahí de esos recién convertidos que andan en su primer amor, ¿verdad? Entusiasmados, animados, me dijo una vez: pastor, ¿por qué no tenemos culto todos los días? Y yo le dije: hermano, porque nada más estaríamos usted y yo solos, ¿verdad? Entonces, pero de que hace falta la enseñanza de la palabra de Dios, hace falta. Entonces, por eso ahí tenemos ese material. Este librito se titula Para entrenar a un niño. ¿Cómo necesitamos ganar el corazón de nuestros hijos desde que son pequeños? Ahí traigo el libro también del pastor Luis Ramos, ¿verdad? Pero este libro le enseña cómo hacer que su hijo le obedezca. Y eso es lo que tenemos que lograr. Si no logramos que nuestros hijos nos obedezcan cuando son pequeñitos, ya cuando son grandes, menos. Y este hombre, yo no lo conozco, pero he leído algunos de sus libros, y este libro es excelente para educar a un hijo, ¿sí? Pone la comparación de un entrenador de caballos. Y dice, ¿cómo un entrenador de caballos puede lograr que el caballo, que es un animal irracional, obedezca, haga lo que el entrenador le pide, cuando él le pide, como él se lo pide, donde él se lo pida? Y un padre de familia no puede hacer eso con su hijo. Qué increíble es eso, pero es verdad. Entonces, si usted tiene hijos pequeños, mire, yo le recomiendo este libro. Y hay algunos allí, ¿verdad? Ahora, si sus hijos ya se fueron, bueno, ore por ellos, ore. Yo creo que esa es la responsabilidad de cada papá, cada mamá. Pero si sus hijos son pequeños, no pierda la oportunidad. Aprenda todo lo que pueda en relación a la educación bíblica de sus hijos. Y luego hágalo, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, pues es igual que si no lo hubiéramos aprendido. Luego también traigo este material. Este es un estuche que trae 2 discos en formato de MP3 y trae aquí 76 predicaciones. 76 predicaciones, todas las predicaciones de las conferencias del año pasado ahí en nuestra iglesia, que titulamos precisamente el tema, fue apostasía. Aquí viene 2 predicaciones, ahí están todas las, 2 discos que trae todas las predicaciones, son 76 predicaciones y nada más cuesta $20. Nunca habían estado tan baratas las predicaciones. Y esta película, que otra vez tiene que ver con los niños, Mi Pequeña Biblia, trae más de 5 horas de historias bíblicas. Yo le venía contando al hermano pastor Urias y al hermano Yer acerca de una estadística que yo escuché, o más bien leí hace tiempo, allí en la Ciudad de México, en un periódico. La empresa esa, Televisa, creo que sí la conocen, ¿verdad? Si han escuchado de esa empresa, aún aquí, es una empresa mexicana que se dedica a hacer televisión, programas de televisión, tienen montones de canales de televisión y sus productos llegan a todo el mundo. Han traducido las telenovelas principalmente que hacen en México a quién sabe cuántos idiomas. Ellos tenían el interés de saber cuánto tiempo veía un mexicano la televisión como promedio. Y ahí en la Ciudad de México hicieron esa encuesta y llamaron por teléfono no nada más a gente en el DF, en todo el país, y no nada más a gente de cierto nivel económico, no, a gente humilde, a gente media y a gente rica, tratando de tener una encuesta lo más real que fuera posible. El resultado que ellos publicaron, y todavía lo siguen publicando, es que un mexicano como promedio, y estoy hablando de todo el país,
estar horas y horas y horas de mala enseñanza. ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Metiéndose en la palabra de Dios, teniendo material bíblico, material cristiano, porque si es cierto que a veces queremos ver algo, bueno, por lo menos vamos a ver algo que nos edifique, algo que nos ayude en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y bueno, otra vez la música de estos hermanitos cantan bien, están chiquitos, pero ya se les ve ahí las ganas, ¿verdad? Gracias a Dios. Eso lo necesitamos, hermanos, ¿sí? Yo no sé cuánta basura tenemos ahí en nuestra casa, y voy a hablar un poquito de eso en el mensaje de esta noche, pero ahí está ese material. Yo le animo, en verdad, hermano, no lo vea, ay, un gasto, ay, el pastor nada más quiere quitarnos la lana. Bueno, esa es parte de mi trabajo como pastor, darle la lana a las ovejas. Pero no, si usted no lo compra, está bien, no hay ningún problema, no me voy a morir por eso, ¿verdad? Pero en verdad, uno de mis deseos es ser de bendición, ayuda. Han sido bendición para mí. Todos esos libros que yo traigo ahí, yo los he leído. Y sé que son bíblicos, por eso los traigo. Por eso se los recomiendo. No los tendría. Tenemos montones de libros en nuestra librería y en Celaya, en la iglesia. Y todos yo los he leído. Y sé que son buenos libros. En muchos de los casos no conozco al autor, pero sé que ese material que ellos han producido es bíblico, ¿verdad? Por eso lo estoy recomendando. Con toda confianza, no diga, ay, pero pues aquí quién sabe. Léalo y compárelo con la Biblia y va a ver cómo le va a ser de bendición. Bueno, vamos a ir en nuestras Biblias a Segundo de Reyes, capítulo número 23. Segundo de Reyes, capítulo 23, y el pastor no me dijo a qué horas debería de terminar, y eso me gusta. Porque cuando me dicen, tiene 40 minutos, tiene 20 minutos, ni para los chistes, ni para los anuncios alcanza el tiempo, ¿verdad? Entonces así cuando no me dan un tiempo, pues qué mejor, porque quiere decir que no hay límite de tiempo. Muy bien. Y algunos se espantaron. No se preocupe, recuerde que yo vengo de México y ahí estamos 2 horas más adelante que aquí. Así es que para mí ahorita ya son las 10 de la noche. Y luego imagínense, después del día domingo, llegué casi a las 11 de la noche a mi casa, y después del día domingo, usted no sabe lo que es un día domingo allá, ¿verdad? A lo mejor sí sabe. Ahí sí le sacan a uno de jugo. Entonces, llegar el día domingo y luego levantarse el día lunes temprano para emprender el viaje, entonces no se preocupe, no se espante. Segundo de Reyes, capítulo 23. Vamos a ponernos de pie para leer un versículo nada más y vamos a leerlo todos juntos. Segundo de Reyes, capítulo 23, el versículo número 25. Nada más vamos a leer ese versículo, no pierda ese pasaje, por favor, porque ahí vamos a estar estudiando la palabra de Dios esta noche. Y revise que su teléfono celular esté apagado, por favor, hermano. Revíselo. En verdad, a mí me molesta mucho que esté sonando un teléfono celular cuando estamos en la predicación. Y exactamente cuando más emocionado estoy con la predicación, suena un teléfono de celular. Y ahí me quita la inspiración. Ahí me da ganas de ir y apretarle el pescuezo a esa persona que está sonando su teléfono. No lo hago porque soy cristiano, porque no soy tonto tampoco, ¿verdad? Pero sí me dan ganas a veces de eso. Bueno, vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo número 25. Todos juntos, nada más respeten los signos de puntuación, por favor. Empecemos. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma
alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro y dígale al Señor: Señor, habla, habla, habla. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque me permitiste llegar con bien y a cada uno de mis hermanos también. Gracias por el tiempo que ellos han dispuesto para venir y escuchar de tu palabra. Ayúdame a hacer una bendición a cada uno de ellos y que tu palabra, Señor, pueda ser ese bálsamo, esa ayuda que necesitan para seguir adelante en su vida cristiana. Háblanos en el estudio de tu palabra en esta noche y ayúdanos a entender ciertas cosas que a lo mejor no están muy claras en nuestra mente. Y Señor, que una vez que las entendamos, las pongamos en práctica. Bendícenos en esta noche, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias. Dice el versículo número 25, y aquí la Biblia viene hablando del rey Josías, ¿sí? Y del rey Josías es del que vamos a hablar en esta noche. Pero quiero otra vez que noten lo que dice aquí la Biblia acerca del rey Josías. Dice: no hubo otro rey antes de él. Y note lo que está diciendo. Yo sí creo en la inspiración verbal de este libro. Yo creo que este libro es palabra de Dios. Y fíjese lo que Dios está diciendo. No hubo otro rey antes de él. Y estudie en el pasado de Israel quiénes habían sido reyes. Ahí está incluyendo a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí está incluyendo a Saúl. Ese no fue tan bueno, pero al fin y al cabo fue un rey. Ahí está incluyendo a Salomón. Dice aquí la Biblia: no hubo otro rey antes de él. Y luego nos da lo que ocurrió con él. Dice que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y luego añade, no solamente antes de él, pero dice aquí, ni después de él nació otro igual. ¡Qué tremendo! Antes de él, ni después de él, hubo otro rey que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Ahora, yo pregunto, y ese es el título de la enseñanza de esta noche: ¿qué es convertirse? ¿Qué es convertirse? Porque si dice la Biblia aquí que él se convirtió de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas. Y la Biblia utiliza esa palabra constantemente para hablar de nosotros como cristianos. Que nos convirtamos, dice la Biblia. La pregunta es, ¿qué es convertirse? ¿Qué es? Si alguien le preguntara a usted, ¿qué es convertirse? ¿Tú ya te convertiste? ¿Qué respondería usted? Fíjese que a veces utilizamos mal esa palabra. A veces la utilizamos como sinónimo de salvación. Y ese no es el sentido que tiene en la Biblia la palabra convertirse. Y digo que la usamos porque yo mismo la he utilizado. Pero la salvación es una cosa y la conversión es otra cosa. La Biblia nos lo enseña y ahorita lo vamos a ver. Usted puede ser salvo
sin estar convertido. Y yo creo que ese es el gran problema de un montón de cristianos. Por eso quiero hablar acerca de ese asunto. O sea, usted puede ser hijo de Dios y tener la seguridad de que efectivamente cuando muera va a la presencia de Dios, pero nunca haberse convertido. Entonces, nos conviene averiguar bíblicamente qué es convertirse. Y por eso quiero utilizar la vida de Josías, del rey Josías, para que entendamos qué es convertirse, qué es lo que incluye la palabra conversión. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que nos convirtamos? Y más en el caso de Josías, que dice la Biblia que se convirtió de todo corazón. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Mire allí en el capítulo número, bueno, en el mismo capítulo que estamos, capítulo 23, versículo 2. Dice la Biblia, Segundo de Reyes 23, 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y luego dice la palabra que quiero que noten. ¿Cuál es la palabra que sigue? Oyéndolo ellos. Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Ahora, quiero que vayamos al capítulo 22. Capítulo 22 del mismo libro que estamos viendo, versículo número 8. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, y sigue hablando ahí la Biblia, y dice la palabra de Dios que cuando el rey Josías oyó, se dio cuenta de que habían vivido en una forma muy desordenada. La palabra de Dios había sido arrumbada por allá. Allá estaba abandonada. Cuando de repente empiezan a reparar el templo, a limpiar el templo, encuentran la Biblia. Y dice la Biblia que empiezan a leerla. Y se dan cuenta de que han vivido en una forma tan contraria a lo que la palabra de Dios dice, que primero los sacerdotes dicen, estamos mal. Vamos a llevarle este mensaje al rey. Y le llevan la palabra de Dios al rey. Y el rey escucha con aquella atención que dice indudablemente que el juicio de Dios va a caer sobre nosotros. Vayan y pregunten qué podemos hacer para evitar el juicio de Dios. Y dice la Biblia que fueron allí y le preguntaron a una mujer, Tikva. Y esa mujer vino y dijo, sí es cierto que Dios está enojado porque no han andado en la ley de Él. Pero vayan y díganle al rey que precisamente porque Él sí se interesó, Dios va a detener su ira. Y en los años que Él sea rey, el juicio de Dios no va a caer sobre Israel o sobre Judá. Mire lo que dice el versículo número 18. Versículo 18 del capítulo 22. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro. ¿Sabe qué es lo primero que se necesita para que haya una verdadera conversión? Oír la palabra de Dios. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Josías. Si él no hubiera escuchado la palabra de Dios, ¿acaso se hubiera convertido? No. No. Entonces, hermano, entiéndalo, por favor. Es de suma importancia
que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con una actitud dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Mire, si usted viene con una apatía, ay, es que estoy muy cansado. Ay, es que yo tengo tantos problemas. Ay, es que el trabajo. Usted se va a convertir. Se va a convertir en un dormilón o en una momia. Pero no en un cristiano. No. ¿Cómo insistentemente la palabra de Dios nos habla de que escuchemos? Allí en el libro de Apocalipsis, donde Dios le dio un mensaje a las 7 iglesias, la insistencia fue: el que tiene oídos para oír, oiga, escuche atentamente lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Hermano, ¿cómo Dios va a obrar en nuestro corazón si no escuchamos? Si no oímos, si no conocemos la palabra de Dios. ¿Cómo? Ay, es que yo quiero que Dios me cambie. Yo quiero que Dios me cambie. Y tal parece que Dios no quiere cambiarlos. No, Dios sí quiere cambiarlos. El problema es que Él no va a venir con una varita mágica y nos va a tocar y nos va a decir: ya eres diferente. Eso solo ocurre en las películas de Disney. En la realidad no sucede eso. Si verdaderamente queremos convertirnos, entonces tenemos que oír. Y hermano, por eso precisamente es que necesitamos estar en contacto con la palabra de Dios. Dense cuenta, hasta que el pueblo judío encontró la palabra de Dios y empezaron a leer allí, se dieron cuenta de que andaban por la calle de la amargura. Y así es como andan un montón de cristianos. Porque yo conozco a gente que se dice cristiana que todavía fuma. Yo conozco a gente que se dice cristiana que todavía toma. Yo conozco a gente que se dice cristiana que todavía roba, todavía miente, todavía ve pornografía. Y es cristiana. Y decimos: ¿qué ha pasado? Y a lo mejor él mismo viene y dice: ay, pastor, yo quiero cambiar, yo ya no quiero ese pecado. Bueno, lo primero que tiene que hacer entonces es escuchar atentamente la palabra de Dios. Métase en la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios, satúrese de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que llena nuestra mente? Nuestro corazón. Eso es lo malo de la televisión. Eso es lo malo de la música mundana. Y desgraciadamente, a veces, aunque no querramos escuchar en la calle andando, ahí está alguien escuchando ese tipo de música. Por eso tenemos que llegar a la casa, hermanos, y meternos en la palabra de Dios. Mire lo que dice allí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3. Estamos hablando acerca de qué es convertirse. Josías, para convertirse, primero escuchó la palabra de Dios. Primero, ¿usted quiere convertirse? Entonces escuche atentamente la palabra de Dios. ¿Usted quiere cambiar? Porque en realidad eso es lo que quiere decir la palabra convertirse: cambiar. ¿Cómo va a cambiar si no escucha la palabra de Dios? Hay jóvenes y señoritas que son bien rebeldes a sus padres. Yo sé que los que están aquí no. Aquí se ven puros jóvenes y señoritas obedientes, ¿verdad? Sumisos a sus padres. Si pudiera preguntarle a sus papás, yo estoy seguro que me dirían otra cosa. Ay, pastor, yo quiero cambiar, me dicen algunos muchachitos en mi iglesia. Yo ya no quiero ser así, pastor. Y yo les pregunto: ¿qué tanto lees la Biblia? ¿Por qué cuando vienes a la iglesia estás jugando y estás platicando ahí con tu amiguito, tu amiguita? Y ahora con esos teléfonos celulares, ¿verdad? Hasta en la iglesia yo los veo. Ahí tienen el teléfono y están jugando mientras está la predicación. ¡Qué bárbaros!
invento era del demonio. Y yo creo que sí. Está destruyendo a tanta gente. Tanta gente. Ahora, por supuesto, yo creo que podemos dar un buen uso. Pero desgraciadamente es más la gente que le da el mal uso. Aún cristianos. Y eso nos roba la atención. No, pastor, es que yo traigo la Biblia aquí en mi celular. Mira, mejor cómprate una Biblia de esa. Es que yo traigo la Biblia aquí en mi tableta. No, aquí. Aquí, esto es mejor. Así no tienes la tentación de irte a otro lugar. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y si Juan dijo esto hace casi 2000 años o poco más de 2000 años, ¿cuánto más está cerca el día de la venida de Cristo? Y por eso dice Juan aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Efectivamente está cerca el tiempo. Por eso deberíamos de querer convertirnos, por eso deberíamos de querer cambiar totalmente. Porque ¿qué cuentas le vamos a entregar al Señor? ¿Qué si esta noche viniera el Señor por nosotros y nos llevara a su presencia? ¿Qué cuentas le entregaría a usted? El Señor le diría, ¿por qué no dejaste ese vicio de la televisión? ¿Qué diría usted? Ay, Señor, es que no tenía otra forma de entretenerme. ¡Qué absurdo! ¡Qué necias van a ser las respuestas que le demos al Señor! Y nos vamos a ver tan ridículos que hasta nos va a dar vergüenza decirlo. Porque el Señor muy bien nos diría, te aburrías, ¿por qué no salías a ganar almas? ¿Por qué no ocupaste ese tiempo en leer mi palabra? ¿Por qué no tomaste ese tiempo y te pusiste a orar? ¿Qué le diremos al Señor? El tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermano. Por eso tenemos que convertirnos de todo corazón. Para convertirnos primero tenemos que escuchar la palabra de Dios, asimilar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Porque de otra manera vamos a terminar fracasando. Mire qué tremendo fue el historial antes del rey Josías. Reyes perversos. El rey anterior a Josías se llamaba Manasés. Y ese hombre fue un hombre perverso, malvado. Guió al pueblo de Israel hacia la idolatría. Dice la Biblia que él mismo, como rey y conociendo la palabra de Dios, tomó a sus hijos pequeñitos y los ofreció a Baal. ¿Y sabe cómo era Baal? Baal era la representación de un buey, el cuerpo de un ser humano y la cabeza de un buey. Lo hacían una estatua así, como estoy yo, todo de metal, de bronce. Aquí ponían un pebetero, fuego ponían aquí. Baal estaba así, con los brazos extendidos. Cuando alguien quería adorar a Baal, traían a su bebé y lo ponían encima de los brazos de Baal. Los brazos de Baal estaban al rojo vivo. ¿Se imagina el fuego ahí ardiendo? Y ahí ponían a su bebé. Esa es la razón de por qué en la adoración de esos dioses paganos de los cananeos utilizaban la música estridente, escandalosa, ruidosa, para acallar los gritos, los llantos de los bebés, para que los papás no oyeran cómo es que ese niño gritaba y lloraba cuando lo estaban quemando.
Esa fue una de las razones de por qué Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando llegues a esa tierra, mata a todos. Algunas personas juzgan a Dios de injusto, cruel. Ay, qué malo Dios que mandó matar. ¿Cómo que es malo? Dios sabía que iban a contaminar. Y mire, el pueblo de Israel, por haber desobedecido a Dios, todavía en el tiempo presente está sufriendo las consecuencias. Así es. Hay que hacerle caso a Dios. Hay que hacerle caso a Dios. Queremos convertirnos, vamos a oír primero, a oír atentamente lo que Dios tiene que decirnos. Esa es una razón poderosa, hermano, de por qué usted no debe de faltar a la iglesia. ¿Cuántos cristianos menosprecian la iglesia? Ay, va a predicar mi pastor. Ay, va a predicar el pastor fulano de tal. Ay, ya me lo sé. ¿Ya se lo sabe? Entonces, ¿por qué no está en la iglesia? Si en verdad lo supiera, no faltaría a la iglesia. Yo lo he dicho tantas veces, y a lo mejor usted lo ha escuchado. Algo que yo aprendí de mi padre es jamás faltar a la iglesia. Y yo lo he dicho. El hermano que nos predicaba, qué bueno fuera que fuera un hombre como los pastores que están aquí, jóvenes, guapos, fuertes, sanos. El hermanito que nos predicaba a nosotros era el hermano Samuel Castro, y con todo el respeto que me merece el hermano lo digo, pero era un viejito. El templo donde nosotros asistíamos era 2 veces el tamaño de este edificio. Nosotros nos sentábamos, mi papá siempre nos sentaba ahí en la segunda banca. Ese viejito se sentaba allí en la primera banca. Para caminar de allí al púlpito se tardaba como 1 hora. Por lo menos así me parecía a mí. Y luego se paraba el hermanito, cargaba su Biblia tamaño guadalupana. De este tamaño. Porque no veía. La ponía en el púlpito, la acomodaba, se acomodaba los lentes, tosía y entonces empezaba a leer. Y empezaba a leer el hermanito y leía así. Nosotros estábamos ahí sentados en la segunda banca y decíamos, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Era desesperante. Yo decía, ¿para qué venimos a la iglesia? Se supone que venimos a escuchar predicación, pero yo no escucho nada. Jamás escuché decir a mi papá, jamás, ya no vamos a ir a la iglesia, jamás. Amén. Mi papá murió hace 3 años. Jamás faltó a un culto. Jamás nos dejó a nosotros faltar a un culto. ¿Ustedes creen que yo quería ir a la iglesia con ese viejito ahí? No, yo no quería ir. Y yo le decía a mi papá, papi, no voy a ir a la iglesia. Y él me decía, ¿no qué? Y así ahí está. No, que sí quiero ir a la iglesia. Rápidamente me daban ganas de venir a la iglesia. Jamás he faltado a la iglesia. La única vez que yo recuerdo haber faltado a la iglesia, mientras vivía yo en la misma casa de mis padres, fue porque estaba literalmente muriendo. Una vez cuando era niño me recuerdo que me enfermé, no recuerdo la enfermedad. Fue la única vez que mi papá dijo, está bien, quédate. Tu hermana, mi hermana mayor, se va a quedar a cuidar. Nosotros vamos. Qué tremendo si tuviéramos esa convicción. Efectivamente nos convertiríamos, cambiaríamos, pero
cosas de Dios tan a la ligera. Tomamos las cosas de Dios a juego. Por eso tenemos problemas. Por eso no podemos convertirnos. Por eso no podemos vencer las tentaciones. No podemos vencer el pecado. Caemos y caemos y caemos. Y luego hasta le reclamamos a Dios. Y le echamos la culpa a Él. Le echamos la culpa a los hermanos. Le echamos la culpa a la iglesia. No. Dice la Biblia que Josías se convirtió de todo corazón. Porque primero escuchó la palabra de Dios atentamente. Hay una segunda parte en la conversión. Mire lo que dice. Estamos ahí en el capítulo número 22, versículo número 19. Versículo 19. Mire lo que dice. Y su corazón se enterneció. Está hablando de Josías. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Para convertirse, o contestando la pregunta, ¿qué es convertirse? Primero es escuchar la palabra de Dios atentamente. Segundo, es humillarse delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Cuando él escuchó la palabra de Dios, no esperó a que alguien le dijera, mira, tienes que venir aquí al frente y arrodillarte y decirle a Dios, perdóname. No, él corrió y se humilló y rasgó sus ropas, dice la Biblia, y se puso cilicio y se puso ceniza en la cabeza y se tiró y le dijo a Dios, Señor, perdóname, perdóname. Es lo que nosotros hacemos. Qué difícil es conseguir que un cristiano venga al frente. Hay algunos cristianos que creen que ya. Algunos hasta dicen esto, me lo han dicho a mí. ¿Para qué paso? Si salgo y de todas maneras es lo mismo. Otros dicen, yo no quiero ser hipócrita. Estamos hablando de convertirnos, hermanos. Y déjame explicarle algo. Cada vez que usted viene a la iglesia, Dios le habla de una manera diferente. O sea, Dios le habla en diferentes áreas. Porque el cambio que Dios quiere que obre en nuestra vida, se obre en nuestra vida, va abarcando diferentes áreas. Y precisamente en esa área donde nos habla el Señor, es donde debemos de venir y decirle al Señor, Señor, perdóname. A lo mejor es en el área de la vida de oración que usted tiene, que ha sido muy anémica. A lo mejor es en el área de leer la Biblia. A lo mejor es en el área de fumar, como mencionaba yo hace un rato, de tomar, de mentir, de robar. Dios le habla. Dios le habló a Josías. No me diga que Dios no le habla a usted. Y si Dios no le habla, ¿sabe por qué no le habla? Porque usted no quiere que le hable. Es como cuando el teléfono empieza a sonar y decimos, ay, que suene. A mí qué me importa. ¿Verdad? Así es. Pero de que Dios nos está hablando, Dios nos está hablando y Dios está diciendo, mira, mijo, tú me estás fallando en el área de que no estás diezmando, tú me estás fallando en el área de que no estás perdonando a aquellos que te ofenden, tú me estás fallando en el área de que no estás educando correctamente a tus hijos. En tantas áreas. Eso fue lo que ocurrió con Josías. Pero aquí en una forma general, la Biblia dice que Josías vino y se arrodilló y se humilló. La palabra de Dios nos lo enseña claramente. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque si no nos humillamos, vamos a seguir en el mismo pecado. O sea, vamos a decir, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema.
Isaías capítulo número 57. Isaías 57, versículo número 15. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito, dice la Biblia, con los humildes. Por eso a Dios le agradó la vida de Josías, porque él inmediatamente que escuchó se humilló y le pidió perdón a Dios por todos sus pecados. Cada vez que se predica la palabra de Dios, usted pasa al frente. Mire, yo sé que algunas personas a lo mejor por salud, algún problema físico, no pueden ponerse de rodillas, pero por lo menos usted puede salir y venir aquí al frente y hablar con el Señor. Y decirle, Señor, tú sabes que en mi corazón yo estoy humillado, avergonzado de la forma en que he vivido. Perdóname. Eso es lo que hacemos. Dice la Biblia que a Dios le agrada. Yo habito. Hay montones de pasajes donde la Biblia nos dice que a Dios le agrada que nosotros nos humillemos. Él puede humillarnos, pero Él no quiere humillarnos. Él quiere que nosotros de nuestro propio corazón seamos humildes. Mire lo que dice el 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo número 5. Dice aquí la Biblia, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo número 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso fue lo que hizo Josías. Él corrió delante de Dios y se tiró y le dijo, Señor, perdóname. ¿Qué fue lo que hizo David después de que él reconoció su pecado? Cuando vino el profeta Natán y lo acusó y le dijo, tú eres ese hombre. No dice la Biblia que se tiró en el piso y puso ceniza sobre su cabeza, polvo, y se vistió de silicio y estuvo ahí llorando, arrepintiéndose y confesando su pecado delante de Dios. Ahí está el Salmo número 51 como testimonio de lo que él hizo. ¿Por qué no nos convertimos? ¿Por qué no cambiamos? Primero, porque no estamos escuchando atentamente la palabra de Dios. Segundo, porque precisamente como no escuchamos, no nos humillamos. Creemos que vivimos bien. ¿Cuántas mujeres cristianas en mi iglesia, cuando vienen a la iglesia, se visten correctamente? Pero salen de la iglesia, llegan a su casa y ¿cómo se visten? ¿Sabe por qué usted se viste de esa manera, hermano? Porque usted no ha puesto atención a la palabra de Dios. Amén. No ha puesto atención. Porque si hubiera puesto atención a la palabra de Dios, hubiera escuchado la palabra de Dios, usted hubiera dicho, no, yo no me puedo vestir de esa manera. Esta manera de vestirme no agrada a Dios. Amén. No honra y glorifica. La Biblia sí dice que hay una vestimenta que debe de usar la mujer cristiana. Así lo dice. Estudie la Biblia. Pero precisamente porque no oímos, creemos que es un capricho del predicador. Ay, el predicador, el pastor a fuerzas quiere que yo haga eso. No, hermanos, es como yo les digo a los hermanos en la iglesia, mire, hermano, si usted hace lo que Dios dice o no lo hace, es problema de usted y Dios. Yo no voy a perder el sueño. Yo voy a seguir roncando como siempre. Y vaya que dicen que ronco. Yo nunca me he escuchado
va a haber conversión si no hay esto. Ahora, no termina allí. Fíjese, vuelva ahí a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 22. Más bien capítulo 23. Versículo número 3. Mire lo que dice la Biblia. Segundo de Reyes 23, 3. E insisto, hermanos, aquí no estoy hablando de salvación. Aquí estoy hablando de conversión. El pueblo de Israel ya era pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora lo que tenía era que convertirse. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, hablando de los inconversos. Mire lo que dice aquí, Segundo de Reyes 23, 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hablando del rey Josías, ¿qué hizo? Pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Fíjense lo que hicieron. Primero escucharon la palabra de Dios. Luego vinieron aquí y se arrodillaron, dice la Biblia. Y precisamente porque estaban humillados delante de Dios y se habían dado cuenta de que habían hecho cosas que no agradaban a Dios, se arrepintieron. Por eso es que hicieron ese pacto. ¿Sí? ¿Qué es un pacto? Un compromiso. Señor, te prometemos que vamos a ser diferentes. No entendíamos, no comprendíamos lo que estábamos haciendo. Ahora lo entendemos, Señor. Perdónanos. Hicieron un pacto. Y saben, cuando venimos aquí al frente, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Así es. Le estamos haciendo una promesa a Dios. Señor, tú me hablaste en ese terreno, en esa área de mi vida donde yo te estoy fallando. Tú me hablaste, Señor. Reconozco que he hecho mal. Perdóname. Te prometo que voy a hacer cambios en mi vida. Eso fue lo que hizo Josías. No fue el único. Mire, allí en el libro de Segundo de Crónicas, unas páginas más adelante, Segundo de Crónicas, capítulo 29. Versículo número 5. Mire lo que dice la Biblia. Segundo de Crónicas 29, 5. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron inciensos ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Y luego miren lo que dice el versículo 10. Ahora pues, yo he determinado hacer, ¿qué cosa? Pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Qué estaba haciendo Ezequías? Exactamente lo mismo que había hecho el rey Josías. Vino delante de Dios y le dijo: Señor, perdónanos, perdónanos. Y dice la Biblia que llamó a los levitas, a los sacerdotes, y dijo: limpien el templo, saquen toda la basura. Vamos a hacer pacto con Dios, porque por eso Dios está enojado con nosotros. Hermano, los problemas que nosotros tenemos no vienen por casualidad. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos es porque nosotros mismos nos los buscamos. Así es. Ahora,
estoy diciendo que la persona que trata de vivir correctamente delante de Dios no va a tener problemas. Sí, sí los va a tener, pero hay de problemas a problemas. Y qué tremendo es saber que cuando estamos atravesando por un problema, efectivamente estamos en las manos de Dios. Mire, eso cambia totalmente la situación. Eso cambia el problema. Pero cuando sabemos que ha sido por nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra ingratitud, que estamos teniendo ese problema, entonces sí vamos a temblar. Vamos a temblar. Dios prometió: yo estaré contigo cuando pases por el fuego, cuando pases por los ríos. No hay ningún problema, yo voy a estar contigo. No te preocupes, yo voy a estar contigo. Pero cuando Él no está con nosotros, qué situación tan crítica. Por eso Josías aquí dijo: Señor, voy a hacer un pacto contigo. Perdónanos porque no conocíamos tu palabra. Ahora la estamos conociendo. Vamos a cambiar. ¿Qué quiere decir la palabra convertirse? La palabra convertirse quiere decir dar media vuelta. Vamos por ese camino, llegamos a un punto donde nos convertimos, entonces cambiamos de dirección. Si decimos que nos convertimos y seguimos en el mismo camino, somos mentirosos. Estamos mintiendo. Eso no es convertirse. Convertirse es dar media vuelta. Y eso fue lo que hizo Josías. Él se convirtió. ¿Por qué se convirtió? Porque escuchó, porque se humilló, porque hizo pacto con Dios. ¿Hay algo más? Y aquí es donde nos atoramos. Mire, vuelva ahí al capítulo número 22. Capítulo 22. Más bien es capítulo 23, perdón. Capítulo 23 del mismo libro, Segundo de Reyes, que estamos estudiando. Mire el versículo número 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó fuera el polvo sobre los sepulcros de los hijos de los pueblos. Y ahí sigue hablando. Josías se convirtió de todo corazón. ¿Por qué? Primero escuchó la palabra de Dios. Segundo, se humilló. Tercero, hizo pacto. Cuarto, destruyó todo lo que no agradaba a Dios. Dice la Biblia, y usted puede seguir leyendo el resto del capítulo, y va a ver todo lo que hizo. Cada estatua, cada imagen, cada sacerdote pagano, dice la Biblia que no solamente los sacó del templo, los mató. Ay, pastor, ¿por qué no puedo dejar el pecado del vicio, del alcohol? Porque vamos a su casa y tiene ahí una cantina completa. ¿Qué caso tiene que usted venga y escuche que es pecado tomar? Y usted venga y confiese su pecado a Dios y se arrepienta y le diga: Señor, te prometo que voy a cambiar. Si llega a su casa y tiene la cantina, ¿cómo
no se va a convertir. ¿Cómo va a cambiar usted si viene y le promete a Dios algo, pero llega a su casa y ahí encuentra toda esa basura, toda esa suciedad, ropa, películas, revistas, música? ¿Cómo va a cambiar? No va a cambiar. Usted nada más está jugando. Y por eso usted dice, todos en la iglesia son hipócritas, porque usted está hablando por usted mismo. Mire lo que hizo el rey. ¿Qué hizo? Él estaba hablando en serio. Él llegó al templo y dio ahí imágenes. No, esto, a la basura, quémenlo, destruyanlo. Eso fue lo que dice la Biblia que debería de hacer. Cada cristiano. Yo me acuerdo de ese joven. Se llamaba Marcos. ¿Cómo le daba problemas a su mamá ese joven? Tendría como unos 17 años. La hermana era madre soltera. Ella empezó a venir a la iglesia sola. Tenía muchos problemas con Marcos. ¿Cuántas veces me dijo, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hijo, ore por mi hijo? Y yo le dije, sí, hermana, ¿cómo no voy a orar por su hijo? Estuvimos orando por su hijo. En una de esas ocasiones que ella me dijo que orara por su hijo, le dije, hermana, ¿sabe qué? Se acerca el campamento de jóvenes. ¿Por qué no manda a su hijo al campamento? Ella me dijo, pues pastor, si él quiere ir, con gusto yo lo mando. Yo estoy dispuesta a pagarle todos sus gastos para ir al campamento, si es que él va. Y ella me dijo, pastor, ¿por qué no lo invita usted al campamento? A usted lo tiene en grande estima, le tiene mucho respeto a mi hijo, invítelo. Yo le dije, bueno, está bien. ¿Qué día lo encuentro? ¿A qué horas? Me dio el día y la hora y le dije, bueno, voy a ir. Llegué a su casa el día y la hora que habíamos quedado. Ahí estaba Marcos. Le dije a Marcos, ¿por qué no nos acompañas al campamento? Mira, ya se acerca. Cada año tenemos este campamento. Van muchos jóvenes, muchas señoritas. Así es que tú puedes conocer ahí jóvenes y señoritas de prácticamente todo el centro del país. Vamos. Él dijo, bueno, pues sí me gustaría ir, pero no tengo dinero. Yo le dije, mira, el dinero no es problema. Ya su mamá me había dicho que ella iba a pagar. Él dijo, bueno, pues si es así, sí voy. Le dije, está bien. Tal día, a tal hora, te esperamos ahí en la iglesia. De ahí van a salir los autobuses para el campamento. Me dijo, está bien. Así quedamos. Llegó el día del campamento. Marcos llegó. Yo le había dicho a los hermanos que me iban a ayudar como consejeros en el campamento, hermanos, antes de que entre cada uno de los campistas al campamento, nosotros salimos de Celaya a Puebla. En Puebla es donde teníamos el campamento. De Celaya a Puebla en aquel entonces eran como 6 horas de viaje, o 7 horas. Les dije a los hermanos consejeros, cuando lleguen los jóvenes al campamento, díganles que tienen que revisar todas sus cosas. Porque no permite el campamento ni nosotros queremos que metan algo que no es correcto. Y yo sabía principalmente por este joven, Marcos, ¿verdad? Su mamá me había dicho que era tremendo, hasta marihuana fumaba. Entonces yo le dije a los hermanos consejeros, revisen bien todas las cosas. Pero allá, llegando al campamento en Puebla, no aquí. Aquí déjenlos que lleven lo que quieran, pero allá lo revisamos. Para que así no se nos rajen aquí, ¿verdad? Ya cuando estén allá, si quieren regresarse, pues va a ser más difícil y se tienen que quedar. El plan con maña. Así lo hicimos. Llegaron al campamento y le dijeron a todos los jóvenes, saquen sus cosas de los autobuses. Vamos a revisar cada maleta, cada mochila. Y empezaron a revisar. Y pues ya sabían que la que más tenían que revisar era la de Marcos. Y la revisaron.
Marcos era inconverso. Dijo, no, si no me dejan entrar con esto, yo ya no quiero quedarme. Le dijeron, bueno, está bien, pero tú te regresas solito por tu cuenta. El campamento quedaba como a 20 kilómetros del pueblo. Así es que no podía regresarse. Primero porque él no llevaba dinero. Y segundo porque no había manera. Pues de mala gana se quedó. Le quitaron todas las cosas. Entró al campamento. Y estuvo el lunes y el martes con una actitud pésima. Ustedes saben, cuando alguien está en un lugar de mala gana, contra su voluntad, no quería participar en las actividades, ahí en los cultos estaba sentado, pero muy indiferente, muy apático. Pero el martes en la noche, después de la predicación, el Señor tocó su corazón y mire, vino aquí al frente llorando como un niño. Usaba el cabello largo y así llegó al campamento con el cabello largo. Ahí estaba llorando. Yo me acerqué con él y le dije, Marcos, ¿qué te pasa? Pastor, es que reconozco que he hecho mal. He sido tan mal hijo con mi mamá. Estoy arrepentido, pastor. Yo quiero que Dios me perdone. Lo guiamos a Cristo. Aceptó a Cristo como su Salvador. El día jueves tuvimos una fogata ahí en el campamento. El hermano que nos ayudó a organizar el campamento pidió testimonios. Después de la predicación, después de todo el culto, Marcos se levantó y dijo, yo quiero dar mi testimonio. Todos nos quedamos extrañados. Él, joven, nuevo, quería dar su testimonio. Pasó al frente. Ahí había como por lo menos unos 250, 300 jóvenes. Y él se paró y empezó a hablar. Y él dijo, yo he sido tan mal joven. Mi mamá ya tiene años de ir a la iglesia y yo he sido un rebelde, un necio, duro de corazón. Ahora he entendido que yo necesito a Cristo. Y doy gracias a Dios porque antier lo recibí y Dios me cambió y yo quiero servirle completamente. Yo sé que en mi casa tengo un montón de cosas que no debo de tener. Llegando delante de Dios le prometo a todos ustedes que voy a destruir todas esas cosas. Y ahí empezó a llorar y llorar y todos los jóvenes llorando. El día viernes terminó el campamento. A las 12 del mediodía salió el autobús de regreso, los autobuses de regreso para Celaya. Llegaron como a las 8 de la noche, 8:30. A esa hora le dijo Marcos a su mamá, mamá, llévame a un peluquero. Llévame a un peluquero. Le dijo la mamá, pero Marcos, espérate mañana, hoy día es tarde. No, mamá, vamos a buscar un peluquero, yo no quiero tener el cabello largo. A esa hora fueron a buscar un peluquero, lo encontraron, le cortó el cabello, regresaron a la casa. Marcos empezó a coger todos sus pósters, todos sus discos, toda su ropa, las echó en una bolsa de esas de basura, de esas negras grandes. Al siguiente día, el sábado de la mañana, ahí estaba a las 7 de la mañana tocando la puerta de mi casa. Yo dije, ¿quién se atreve a despertar a estas horas de la mañana? Las horas de la madrugada. Y ahí con unos toquidotes que casi querían tirar la puerta. Yo salí y abrí la puerta y me dijo Marcos con una sonrisa,
sonrisa de oreja a oreja. Pastor, aquí estoy. ¿Quién eres tú? No lo reconocía. Todavía el día anterior lo había visto con la greña larga. Ahora lo veo como el endemoniado gadareno, vestido en su juicio cabal. Me dice, pastor, aquí está. Y me enseñó la bolsa. Le dije, aquí está, ¿qué está? Lo que yo le dije. ¿Qué me dijiste? Dice, ¿no se acuerda que allí en el campamento dije que todo eso que yo tenía en mi casa lo iba a tirar? Le dije, bueno, pues sí escuché, pero yo nunca escuché que me lo ibas a traer a mí. Dijo, no, pastor, yo quiero que usted me diga qué es lo que va a hacer con esto. Abrí la bolsa y vi todo lo que tenía. Le dije, espérate tantito, pasa. Ahí en la cochera del carro. Le dije, espérame aquí. Me metí a la casa, sacamos saqué dos martillos. Uno se lo di a él y otro lo cogí yo. Vaciamos la bolsa allí en el piso de la cochera de la casa. Y le dije, ahora sí, Marcos, vamos a darle en la pura cabeza a Satanás. Vamos a romperle la cabeza al diablo. Y agarramos el martillo y empezamos a darle de martillazos a las películas, a los discos, a las revistas. Empezaron a saltar los pedazos por todos lados. Estábamos en eso cuando Marcos se detuvo y empezó a llorar. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Te da tristeza destruir todo esto? Y eran montones de discos, montones de películas, revistas, pósters de esos que pegan en las paredes, puras cosas satánicas, demoníacas. Le dije, ¿te da tristeza? No, pastor, no es esto lo que me duele. Entonces, ¿qué? Le pregunté. Me dijo, pastor, es que anoche, después de que regresé de la peluquería, y yo le conté a mi mamá todo lo que Dios había hecho en mi corazón en el campamento, y yo le dije que iba a destruir todo esto. Cuando empecé a sacar los discos míos, me di cuenta de que había un montón de discos de mi mamá, y un montón de películas también de mi mamá, y un montón de revistas también de mi mamá. Y yo las empecé a echar en la bolsa, y ella me detuvo, y ella hasta se enojó conmigo, y me dijo, Marcos, no te metas con mis cosas. Si tú quieres destruir lo tuyo, destrúyelo, pero lo mío, déjamelo ahí. Dice, pastor, por eso es que lloro. Me da tanta tristeza de que mi mamá no entienda que esto es lo que nos está arrastrando al pecado. Es cierto que mi mamá va a la iglesia, pero mi mamá no es una buena cristiana, me dijo él. Y ahí siguió hablándome de su mamá. Yo le dije, mira, Marcos, no te preocupes por tu mamá. Dios se va a encargar de tu mamá. Ahorita vamos a terminar de destruir esto. Pusimos todo en la bolsa, nos fuimos a un terreno baldío y ahí lo quemamos. Qué feliz estaba Marcos, dispuesto a hacer cambios. Pero qué lástima por su mamá. Porque su mamá no quería cambiar. Sí quería que oráramos por su hijo para que no le diera problemas. Pero ella en realidad no quería cambiar. La prueba de que no quería cambiar es que nunca quiso destruir eso. Pasaron como unos 6 meses. Un domingo vino la hermana y me dijo, pastor, ore por mi hijo Marcos. Le dije, ¿qué le pasó? Ayer lo agarraron y lo metieron en la cárcel. Le dije, ¿por qué? Ella dijo, pues es que se volvió a juntar con los mismos amigos que tenía antes. Se metieron a una casa a robar
Llegó la policía y los detuvieron. Está en la cárcel. Ore por él. ¿Sabe qué fue lo que yo le dije a la hermana? No voy a orar por su hijo, hermano. ¿Por qué, pastor? Le dije, ¿se acuerda cuando su hijo regresó del campamento? ¿Qué fue lo que quería hacer Marcos? No quería servir al Señor, no quería vivir para Dios, no quería hacer las cosas correctamente. ¿Qué hizo esa noche exactamente que regresó después del campamento? Le pregunté. ¿No metió sus revistas, sus películas, sus discos a la bolsa? Que él quería destruir. Y usted simple y sencillamente se enojó. Ella agachó el rostro y se fue. Nunca más regresó a la iglesia, porque ella sabía que era verdad. Hermanos, si queremos cambiar, Dios quiere ayudarnos a cambiar. ¿Qué clase de Dios sería que dice, cambia, deja eso, y luego no nos ayuda? Mira, aquí está el ejemplo de Josías. Hay algo más que hizo Josías, y con esto vamos a terminar. Mire el capítulo 23, versículos 21 al 23. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Qué hizo Josías? Que dice la Biblia que se convirtió de todo su corazón. Primero escuchó la palabra, segundo se humilló delante de Dios, tercero hizo pacto con Dios, cuarto destruyó todo lo que no agradaba a Dios y quinto empezó a servir a Dios. Dice la Biblia que hizo la Pascua como jamás se había hecho en Jerusalén, en Israel. Desde el tiempo de los jueces, cientos y cientos de años habían pasado y no habían hecho la Pascua, cuando Dios había dicho que cada año debería de celebrarse la Pascua. ¿Qué es convertirse? Es cambiar totalmente. Dice la Biblia aquí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe qué es convertirse? Dejar de servir a este mundo, dejar de servir al pecado y empezar a servir a Dios. Eso no sucede por casualidad. Eso tiene que suceder porque queremos obedecer la palabra de Dios. ¿Está usted convertido realmente? ¿En verdad ha cambiado su vida? Hay algunas personas que dicen, sí, yo ya he cambiado. Pero cuando uno empieza a conocerles más profundamente, se da cuenta de que todo es pura mentira. ¿Cómo vamos a tener impacto en este mundo, hermanos? ¿Cómo nos van a creer si nos ven exactamente igual? Las mismas malas palabras, las mismas actitudes, las mismas acciones que la gente inconversa. ¿Dónde está la diferencia? Eso fue lo que condenó el Señor de los escribas y fariseos. Hipócritas les llamó. Hipócritas. Ustedes dicen una cosa con sus labios, pero con sus hechos hacen todo lo contrario. Dios quiere convertirnos. ¿Cómo recuerdo esa historia que contaba el hermano Fernández? Él dice que cuando él llegó a trabajar en la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, en el departamento hispano,
lugarcito donde estaban ya de repente no cabía. Tuvieron que conseguir un lugar más grande. Dice que enfrente de donde estaba la iglesia, el auditorio de la iglesia americana, había una cantina. Se llamaba Siete Mares, esa cantina. No nada más era cantina, era como un centro nocturno. Ahí bailaban mujeres semidesnudas. La primera iglesia bautista compró esa cantina porque el dueño de la cantina se convirtió a Cristo y ya no quiso seguir teniendo la cantina. Se la vendió a la iglesia. La iglesia era dueña de la cantina. ¿Se imagina? Una iglesia dueña de una cantina. En los papeles así era. Legalmente la primera iglesia bautista era dueña de esa cantina. Pero no la podían usar así. Necesitaban convertirla. Y dice el hermano Fernández, yo cité a varios varones ahí para que me ayudaran a venir con marros, con palas, con picos, tumbar esa barra que había allí, ese lugar, abrir ventanas, abrir puertas, pintarlo, cambiarlo, convertirlo. Legalmente usted pertenece a Dios. Es hijo de Dios desde el momento en que aceptó a Cristo, pero necesita ser convertido. Así como esa cantina fue convertida para ser utilizada como iglesia. Dice el hermano que un domingo él estaba predicando, hizo la invitación y de repente un hombre viene y pasa aquí al frente y empieza a llorar y llorar y llorar y llorar. Y el hermano va y habla con él y le dice, disculpe señor, se llamaba Oscar, disculpe señor Oscar, ¿qué le pasa? Y dice que aquel hombre entre lágrimas le dice, es que mire pastor, usted no entiende. ¿Cuántas veces yo vine a este mismo lugar cuando era una cantina, era un centro nocturno, y yo me senté allí a tomar y a ver a las mujeres ahí bailando, y ahora vengo y me siento en este mismo lugar y lo veo a usted bailando, lo veo predicando y acepto a Cristo? Dice el hermano Fernández, ese hombre se convirtió precisamente porque hubo un cambio en ese lugar. Es exactamente lo mismo, hermanos, que Dios quiere que opere en nuestras vidas. Eso fue lo que sucedió con Josías. Mire cómo él se convirtió de todo corazón. Yo le pregunto, hermano, ¿de veras se ha convertido usted? ¿Por qué no empieza diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a cambiar? Vamos a orar, todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos en esta noche, Señor, porque yo sé que todos los que estamos aquí tenemos áreas en nuestra vida donde necesitamos cambiar. Yo no sé exactamente en qué, pero tú sí sabes. Bendice esta invitación, así como estamos, nadie viendo. Si Dios le ha hablado a usted, hermano, hermana, mientras escuchamos un himno de invitación, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí al frente y habla con el Señor? ¿Por qué no viene y le dice, sí es cierto, Señor, yo no soy todo lo que tú quieres que yo sea? Hay aspectos de mi vida que no te agradan y tú me los has mostrado. ¿Por qué no viene y hace lo que hizo Josías? Josías era el rey. Yo no creo que sea usted más importante que el rey. Si él se humilló, si él se arrepintió, venga, hable con el Señor. Y dígale a él, Señor, perdóname.
quisiera tener esa seguridad, por favor, ore por mí. Levante su mano. ¿Habrá alguien que diga eso? Un día usted va a morir. ¿A dónde va a ir cuando llegue el momento de su muerte? ¿No sabe? Déjenos enseñarle, por favor, con la Biblia. Nada más levante su mano. Vamos a orar, todos con los ojos cerrados. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Te pido que escuches nuestra oración. Ayúdanos a lograr los cambios que tú quieres que obremos en nuestras vidas. Señor, por eso es que este mundo es tan duro de corazón, es tan reacio al recibir tu palabra, porque ve en nosotros los cristianos un cristianismo tan falso, tan hipócrita. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a corregir todo